Buenas noches, hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Misionera Canaán de Heredia. Bendiciones, saludos afectuosos, fraternales para todos ahí en Costa Rica y alguna otra persona que también esté conectado con nosotros por este medio virtual para escuchar la palabra de Dios. En Primera de Timoteo, capítulo 3, en el verso 14 y 15, vamos a leer esos dos versículos. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Dice así el apóstol Pablo a este joven pastor, a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Voy a repetir otra vez el texto. Dice en el 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta noche vamos a comenzar una serie de estudios sobre el tema: la iglesia del Nuevo Testamento es la casa de Dios, o la casa de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. Estuvimos estudiando la iglesia del Señor Jesucristo como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que Él es la cabeza, que también un cuerpo, además de tener cabeza, pues tiene, por supuesto, sangre para que esté revitalizándose constantemente. La vida de la carne está en la sangre, dice la palabra de Dios, y la vida de la iglesia del Señor Jesucristo está en la sangre de Cristo Jesús también. Y también dice la palabra de Dios que la iglesia también tiene el Espíritu de Dios, así como nosotros también tenemos espíritu, somos trinos, tenemos cuerpo, mente, y es el alma y el espíritu, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y así como el cuerpo pues tiene espíritu, también la iglesia del Señor Jesucristo tiene el Espíritu Santo morando en ella. Y por supuesto también un cuerpo tiene miembros, ¿verdad? Varios miembros. Se han contado como 248 miembros, sin contar tantos otros también, ¿verdad? Que no son necesariamente miembros, pero son partes constituyentes del cuerpo humano. Así pues, como hemos visto esa analogía del cuerpo humano representando la iglesia del Señor Jesucristo, también la palabra de Dios usa lo que miramos acá, la figura o la analogía de una casa de habitación, ¿verdad? Y hay elementos sumamente importantes, indispensables, que constituyen una casa, ¿verdad? Y es lo que vamos a mirar en esta noche. En este texto, donde el apóstol Pablo nos está diciendo, sí, que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Esto es emocionante, esto es precioso, esto es algo lindo, que nosotros que constituimos la iglesia del Señor Jesucristo, todos los miembros, que nos demos cuenta que es la morada del Espíritu de Dios, que es la casa donde Dios habita, ¿verdad? En el Antiguo Testamento tenemos la mención de la ciudad de Betel con mucha frecuencia.
Después del nombre Jerusalén, el nombre Betel es el más usado en el Antiguo Testamento, porque fue ahí donde se apareció a Abraham, una vez que él dejó Ur de los Caldeos, se vino a Canaán, a la tierra que Dios le estaba dando, y le dijo, sí, esta es la tierra que te ofrezco a ti y a tus descendientes. Y dice la Biblia que Abraham hizo ahí un altar en Betel y llamó Betel. Luego también, más adelante, su nieto Jacob, cuando iba yendo de Saúl, tuvo un sueño, acostado ahí en el suelo, con su cabeza recostándose en una piedra, tuvo un sueño de una escalera, de una rampa muy amplia, donde ángeles de Dios subían y bajaban, y la voz de Dios que se oía ya en el pináculo de esta escalera, hablando con él y bendiciéndole y diciéndole otra vez, ¿verdad? Confirmándole el pacto que había hecho con su abuelo Abraham, que lo bendeciría, que lo cuidaría y que esa tierra era de él y que él y su simiente, su descendiente serían de bendición para todas las familias de la tierra. Más adelante tenemos que en Betel, en el tiempo de los jueces, en Betel era donde estaba el arca del testimonio, donde Dios revelaba su palabra y les contestaba sus preguntas o les daba dio sus instrucciones, ¿verdad? En el tiempo de Elías, la Biblia dice que, y Eliseo, en 2 Reyes, capítulo 2, que también en Betel estaba una escuela. En Betel estaba una escuela de los profetas y de los hijos de los profetas. Así pues, era un lugar especial que Dios mismo había escogido para revelarse, ¿verdad? Gloria al Señor. Y Betel significa en hebreo la casa de Dios. Y así como en el Antiguo Testamento tenían ellos la casa de Dios, y a través de los siglos Dios los usó antes del tiempo del Señor Jesucristo, y como ellos le fallaron miserablemente, entonces Dios movió su espíritu, movió su presencia, movió su administración que tenía aquí en la tierra y la puso en su nueva casa que el Señor Jesucristo ganó, que el Señor Jesucristo instituyó aquí en su ministerio terrenal, la casa de Dios, que es la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a mirar algunos otros textos más, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Después de Santiago tenemos las epístolas de Pedro, y en el capítulo 2, versos 4 y 5, dice, acercándoos a él, piedra viva, sed edificados, el verso 4 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, subraye estas palabras que continúan inmediatamente, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí tenemos que los salvos, los bautizados, los que hemos constituido ya la iglesia del Señor Jesucristo, y esta epístola universal del apóstol Pedro está dirigida, por supuesto, a todos aquellos dispersados, echados de Roma, que
se instalaron en otros lugares del Asia Menor, pero eran iglesias del Nuevo Testamento que estaban dispersas, y el apóstol Pedro les escribe y les dice que ellos son una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Qué lindo es saber, ¿verdad?, que lo que nosotros venimos a hacer, los servicios, sea como esta noche, que es servicio de oración, interceder los unos por los otros, es un sacrificio. Conectemos esta palabra con el sentido popular que hay en la gente. Ahí estoy haciendo un sacrificio como algo penoso, algo doloroso, muy costoso. No, la palabra sacrificio viene del latín sacros, que quiere decir santo, y facere, sacrificio, sacrificere, que quiere decir hacer santo, hacerlo apartado, separado, exclusivo para un fin. Y eso es lo que hacemos nosotros, la hora o las 2 horas que venimos para estar en la casa de Dios, es eso. Es un tiempo sacrificado, apartado, separado, santificado para el Señor. Y los cantos, la predicación, el estudio de la palabra, los testimonios, las actividades espirituales que se hacen en la casa de Dios, es eso que dice el apóstol Pedro acá, que en la casa de Dios eso es lo que hacemos. Amén. Otro texto que tenemos es en Hebreos capítulo 3, versos 1 al 6. Hebreos capítulo 3, versos 1 al 6, y dice así: Por tanto, hermanos santos, qué bonita, como se dirige la palabra de Dios en sus saludos, ¿verdad? El Espíritu Santo a todos estos hermanos, a judíos de la iglesia de Jerusalén, a esta iglesia primitiva, le dice: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno diciendo que el Señor Jesucristo es superior a Moisés y que es estimado de Dios todavía más altamente que Moisés. Dice, verso 3, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Verso 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Y cuando dice toda la casa de Dios, se refiere a todos los 2 millones de hermanos judíos de Israel, que Moisés estaba pastoreando, cuidando, alimentando, guiando, instruyendo, disciplinando para el Señor. Y lo menciona como la casa de Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y dice, versos 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, como hijo sobre la casa de su Padre, la casa de Dios. Dice, la cual casa somos nosotros. Amén. La cual casa somos
nosotros, si tenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mire cómo ya en 1 Timoteo 3, 14 y 15 leímos, ¿verdad? Que por si acaso tardo, Timoteo, quiero que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mire cómo asevera que no es como la casa de Dios, pero que es la casa de Dios. Aquí dice también en Hebreos, la cual somos nosotros. Cada uno, cada grupo, cada asamblea donde se reúne, cada iglesia local, visible, independiente, soberana, es la casa de Dios, ¿verdad? Somos nosotros, dice el texto. Amén. En Efesios capítulo 2, versos 19 también, y mire que ya estamos dando cuatro, por lo menos, escrituras, ¿verdad? O 5 quizá. Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Dice, así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, dice el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Éfeso. Y no solo miembros de la familia de Dios, pero mire lo que dice el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la piedra angular que ha sido puesta por Dios para construir ahí su iglesia. Y dice, edificados sobre ese fundamento de Cristo, de los apóstoles, de los demás profetas o predicadores de la palabra de Dios. Verso 21, en quien todo el edificio, toda la casa que está fundada sobre Cristo y los apóstoles, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Aleluya. Para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, no hay pueblo en la tierra más bienaventurado, más bendito por Dios mismo que sus iglesias nuevotestamentarias. Y dice que morada de Dios en el Espíritu. Oh, hermanos, qué privilegio tan grande que nosotros, los miembros, sea que estemos dispersos en nuestras casas, en nuestras labores, en todo lo demás, pero no dejamos de ser iglesia, todos estamos unidos como el cuerpo de Cristo, como la casa de Dios. Y más cuando nos reunimos para adorar al Señor, para orar a Él, para ensalzar su nombre, para proclamar su palabra, para mirar personas perdidas, convertidas a Cristo, salvos, que resuelven bautizarse para ser miembros en la iglesia, servicios de alabanza, de adoración. Hermanos, dice, somos la casa, somos la morada de Dios en el Espíritu. Por eso vuelvo otra vez a repetir, no hay pueblo, no hay gente más bendecida en este mundo que nosotros, las iglesias del Nuevo Testamento del Señor Jesucristo. Amén. Así como la palabra de Dios pues nos dice que la iglesia es la casa de Dios, y como usa esta figura, ¿verdad? Esta analogía de una casa, ya sabemos que hay casas muy lindas, muy bonitas, muy adornadas, muy elegantes, parecen más bien palacios, ¿verdad? Con alcobas y corredores y adornos y piscinas, gimnasios y
panadería ahí mismo en la casa, etcétera, etcétera. Todo depende de los recursos que el dueño tenga, pero hay otras casas que aunque sean más simples, más sencillas, no dejan de ser también llamadas casas, ¿verdad? Y así también es en el aspecto espiritual, ¿verdad? Hay casas de Dios, iglesias del Nuevo Testamento, hermanos con bastantes recursos, bastantes medios y tienen grandes edificios y grandes áreas de estacionamiento y autobuses y de segundo piso y seminario ahí mismo, etcétera, etcétera. Y gracias al Señor, ¿verdad? Y con misioneros que envían a diferentes partes del mundo, tienen buenos ingresos. Amén. Amén por todo eso. Hay otros hermanos que son también con sus recursos limitados, somos también una casa de Dios. Amén. Así pues que hay cosas que son de bastante comodidad y de elegancia y de hasta de lujo, etcétera, pero una casa principalmente, sea una casa de mucho valor o sencilla, de poco valor, necesita por lo menos varias cosas indispensables para hacer una casa, ¿verdad? Lo primero es que debe haber sido construida con un plan. Debe de haber en un papel trazado por un arquitecto o por alguien que conoce cómo hacer estas cosas, todo bien dibujado, ¿verdad? Para serlo construido de esa manera. Además, se necesita, después de eso, pues lo primero de poner el fundamento. Y después del fundamento, por supuesto, tienen que haber los materiales necesarios como madera, cemento, tornillos, clavos, tubería, cordones eléctricos y una infinidad de cosas, ¿verdad? Materiales para construir la casa. Y por supuesto también una cuarta cosa sería trabajo. La casa requiere trabajo y trabajadores en la construcción de esta casa, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos posiblemente a cubrir un poco más lo que el tiempo nos permita en cuanto al plan, en cuanto a lo dibujado, trazado para construir la casa, ¿verdad? Ya dijimos que sí, un arquitecto, un hombre o una mujer que conozca muy bien de estas cosas, tiene que trazar el plan, las medidas y todos estos cálculos bien hechos para que quede la casa bien establecida, ¿verdad? Ahora, nuestro Dios, por supuesto, esto ya lo tenía Él planeado. La casa de Dios del Nuevo Testamento, la iglesia del Señor Jesucristo, ya estaba bien planeada. Dice en Hebreos capítulo 8, verso 5, lo siguiente. Hebreos 8, 5. Hebreos 8, 5. Veamos el 4 también. Así que si estuviese sobre la tierra, se refiere al Señor Jesucristo ahora como el sumo sacerdote que tenemos, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo.
el tabernáculo donde Dios se revelaba, donde estaba el arca también, ¿verdad? Y con los ángeles, los querubines encima de la tapa de oro del propiciatorio. Ahí en ese tabernáculo, de ahí emanaba la voz de Dios, ¿verdad? El cual iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ya sabemos que allá en Éxodo capítulo 18, capítulo 19, Dios invitó a Moisés, como 3 meses después de haber salido de Egipto, que fuera al pináculo del monte, que él iba a estar ahí, y ahí le dio las tablas de los 10 mandamientos, también le dio las instrucciones de cómo edificar el tabernáculo. Esto posiblemente fue como, no sé, como un video, como una película, algo bien presentado ahí con todos los colores, los diseños, los tamaños, las diferentes partes del tabernáculo, ¿verdad? Dios se lo mostró en esos 40 días que estuvo ahí. Y dice, mira que hagas exactamente el tabernáculo así como se te ha mostrado en el monte. Ahora, la palabra de Dios dice también en cuanto a la iglesia del Nuevo Testamento, que ha sido diseñada, construida de acuerdo a el plan divino. En primera de Pedro 2:5, y por cierto que ya habíamos leído ese texto, pero es bueno leerlo otra vez. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así pues que primero habla de el fundamento que es Cristo Jesús, ¿verdad? Que es la piedra viva, la piedra angular, la piedra como la piedra de Gibraltar, ¿verdad? Que no iba a ser movida por nada. Así es el Señor Jesucristo. Eso ya estaba planeado. Y también ustedes, como piedras espirituales, ¿verdad? Acercándose a Él, uniéndose a Él, adheridos a Él, todos juntos, formando esta casa espiritual para ofrecer sacrificios a Dios. Así pues que miramos también en Efesios 2, 19 al 22, ¿verdad? Que se refiere también a que la casa es la habitación de Dios. All right. Cuando usted viene del trabajo, mi hermano o mi hermana, usted quiere llegar pronto, ¿a dónde? A su casa. Para cambiarse de ropa, para descansar, ponerse sandalias, comer, estar con su familia, disfrutar la compañía con ellos, etcétera, etcétera. Luego ir a dormir y a recobrar la energía que se le gastó durante todo el día para estar mañana listo también. Y qué lindo es una casa, ¿verdad? Con cama, con sillones, con agua, calefacción, aire acondicionado, etcétera, etcétera. Hermanos, así pues como amamos la casa y queremos estar en nuestro hogar para disfrutar, así es también en el sentido espiritual. Debemos saber, sentir que la compañía con nuestros hermanos en Cristo y alimentarnos de la palabra de Dios es precioso, ¿verdad? Y
quitarnos las presiones y las preocupaciones, saber que nuestro Dios está ahí para consolarnos, para revitalizarnos y para salir ahí contentos y agradecidos, sabiendo que hemos estado en su presencia y Él nos está fortaleciendo, porque es la casa de Dios. Amén. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7, dice algo muy importante también. Primera de Timoteo 2, del 1 al 7. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y esto es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Ve qué bonito esto que acabamos de decir ahorita. Todas estas cosas de venir a orar, cantar, alabar a nuestro Dios, estar juntos, predicar la palabra de Dios, mirar a otros salvos, tomando decisiones para el Señor. Dice, todo esto es bueno, todo esto es agradable a Dios. Y ese es el objetivo, esa es la finalidad de estar en la casa de Dios. Amén. Para eso estamos constituidos por nuestro Dios, para eso estamos autorizados hasta que Él venga. Amén. Así pues, miramos que la casa, sí, por supuesto, tiene que haber tenido este plan, este objetivo, esta descripción, y es lo que la palabra de Dios nos dice acá, ¿verdad? Segundo, una casa debe tener, como ya mencionamos, pero vamos a mirar algunos textos ahora, el fundamento correcto, ¿verdad? Dice en Mateo capítulo 7, al final de el Sermón del Monte, es cuando el Señor Jesús comenzó a darnos el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y el capítulo 7, y el Señor usó una ilustración al final, donde dice cuál es la consecuencia, el resultado de tener el fundamento correcto para una casa o incorrecto. Dice acá, dice verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compraré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compraré a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así pues, el Señor Jesús nos está diciendo acá, ¿verdad? Que es no solamente oír
la palabra de Dios, pero es también hacerla, es practicarla, no cantar acerca de lo que dice Cristo, no es hablar acerca de lo que dice Cristo, predicar lo que dice Cristo, ¿verdad? Pero hacer, practicar la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que hace el fundamento correcto. Él es el fundamento, pero para que estemos nosotros adheridos, afianzados a ese fundamento, tenemos que poner obediencia a la palabra de Dios. Si no somos obedientes, si no hacemos lo que Él dice que es como que si el fundamento de nuestra casa es la arena y las tormentas y los temblores y los azotes de viento y de agua, inundaciones, dice que derrumbarán la casa así en un momentito. Pero si estamos en obediencia a la palabra de Dios, haciendo lo que Él dice, afianzados, anclados al fundamento que es Cristo Jesús, dice el Señor que no importa las tormentas, los vientos, los huracanes, las cosas que vengan contra su casa, dice que no va a caer. Amén. Y a través de los siglos así ha sido, mis hermanos. Las casas, las iglesias del Señor Jesucristo han estado tan firmes que a pesar de la furia del enemigo, de Satanás, de los demonios, de las religiones falsas, a pesar de la Inquisición, a pesar de la persecución, a pesar del tormento, a pesar de todo, las iglesias del Señor Jesucristo sobrevivieron toda esa situación. Muchos murieron, sí, pero la iglesia como institución del Señor no murió, no cayó y jamás caerá, jamás será destruida, porque está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Dios me lo bendiga, mis hermanos, y en la próxima semana, el próximo miércoles, estaremos estudiando más sobre el fundamento de la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Démosle gracias, Señor, en nuestras oraciones esta noche por ser tan bendecidos, tan bienaventurados de ser llamados como iglesia, la Iglesia Bautista Misionera Canaán, la casa del Dios viviente. Amén. Feliz noche.